Bueno, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo video. En el día de hoy vamos a ver todo lo que es base del cráneo y puntos craniométricos. Bueno, de los puntos craniométricos, ¿qué podemos decir? Que son puntos exactos que se encuentran alrededor del cráneo y que sirven para guiarse más que todo. Bueno, por un lado hay puntos impares o medios, entre los que podemos citar por ejemplo el nation, que se encuentra a nivel de la sínfisis mentoniana. Después por otro lado el punto alveolar o prostion, que está en la parte media de los bordes inferiores de los maxilares superiores, entre los dos incisivos centrales. Después por otro lado tenemos el punto espinal subnasal, a nivel de la espina nasal anterior. Después por otro lado tenemos el nasion, aquí en la raíz de la nariz. Por otro lado tenemos la glabela en el frontal. Después por otro lado tenemos el brecma, que se encuentra a nivel de la convergencia entre la sutura coronal y la sutura sagital. Acá está el brecma. Por otro lado el lambda se encuentra detrás, entre la convergencia de la sutura lambdoidea y la sutura sagital. Acá entonces está el lambda. Después por otro lado el inion, que corresponde a lo que es la protuberancia occipital externa. O sea, se encuentra, a ver, para guiarnos mejor, acá. Acá está el inion. Después, por otro lado, tenemos los puntos pares o laterales que se encuentran entonces en la cara lateral del cráneo, ambas caras laterales. Para comenzar entonces tenemos el dacrion acá, en lo que corresponde al ángulo, a la convergencia entre el ángulo interno y superior de la cavidad orbitaria. Después, por otro lado, tenemos el punto malar, que digamos es el punto más sobresaliente de la cara externa del malar. Acá está el punto malar. Y para terminar entonces los tres puntos más importantes de lo que es la cara lateral. Entonces tenemos el gonion, que se encuentra en lo que es la convergencia entre el borde inferior y el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Después por otro lado tenemos el terion, que se encuentra en la convergencia del hueso frontal, parietal, a la mayor de los esfenoides y temporal, en lo que es la fosa temporal. Y por último tenemos el asterion, que se encuentra en la convergencia entre los huesos parietal, temporal y occipital. Bueno, retomamos entonces para ver la superficie interna del cráneo. Aquí retiré los parietales para que podamos ver ahora los agujeros en la base del cráneo. Bien, de anterior a posterior entonces se encuentra a nivel de los pies de la cresta frontal media, se encuentra el agujero ciego, por el que solo se inserta una prolongación de la dura madre. Lo mismo pasa por la hendidura etmoidal. Aquí entonces también se inserta una prolongación de la dura madre. Después, por el conducto etmoidal anterior pasa el nervio nasal interno, rama del nervio oftálmico, rama del trigémino, y la arteria etmoidal anterior. Después, por otro lado, en el conducto etmoidal posterior pasa la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal de Lutschka. Después, si nos vamos hacia el esfenoides, comienza a ver aquí agujeros mucho más importantes. Primero tenemos el agujero óptico, por el que pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Es decir, este agujero comunica lo que es la base del cerebro, el piso medio del cerebro, con la cavidad orbitaria. Y aquí se encuentra la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, por la que pasan bastantes elementos, que los podemos organizar si pasan por dentro o fuera del anillo de Zinc. Digamos, por dentro del anillo de Zinc pasa el motor ocular común, el motor ocular externo y el nervio nasal o nasociliar, rama del nervio oftálmico. Y por otro lado la raíz simpática del ganglio oftálmico. Después por otro lado, por fuera del anillo de Zinc pasa el nervio patético, el nervio frontal y lagrimal, ambas ramas también del nervio oftálmico. Y por otro lado la vena oftálmica. Este también comunica entonces la cavidad orbitaria con lo que es el piso medio de la base del cráneo. Después, si nos vamos un poco hacia abajo, se encuentra el agujero redondo mayor, por el que pasa el nervio maxilar superior. Después se encuentra el agujero oval, por el que pasa el nervio maxilar inferior y la arteria meningia menor. Y hacia adentro se encuentra un agujero que es inconstante, que se llama agujero de Vesalio, por el que pasa una vena emisaria. Después, por otro lado, si seguimos descendiendo, nos encontramos con el agujero redondo menor,
por el que pasan la arteria meningia media y la vena meningia media también. Y hacia adentro se encuentra un agujero inconstante también, el agujero o conducto ignominado de Arnold, por el que pasa el nervio del mismo nombre. Después entonces encontramos el agujero rasgado anterior, que se encuentra entre el efenoides, el vértice del peñasco del temporal y la apófisis basilar del occipital, por el que sale el nervio evidiano y una arteriola meningia. Después, por detrás, se encuentra acá el conducto carotidio, por la que sale obviamente la carótida interna. Después tiene un plexo simpático que la rodea esta arteria y bueno, un plexo venoso también. Después, hacia atrás, tenemos el conducto auditivo interno, que también es muy importante, porque por acá pasa el 7, es decir, el nervio facial, el nervio intermediario de Grisberg o 7 bis y el 8, es decir, el nervio vestíbulo coclear. Después, también por acá pasa la arteria auditiva interna. Después, por otro lado, acá tenemos el agujero rasgado posterior, que está formado entonces por el occipital, lo que vendría a ser las masas laterales, y el borde posterior del peñasco del temporal. Este agujero es importantísimo porque por acá desciende el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio espinal completito, es decir, los pares 9, 10 y 11. Después también el seno petroso inferior con la formación acá de la vena yugular interna. Por lo tanto, también pasa esta vena. Después por otro lado acá tenemos el agujero condilio anterior o conducto del nervio hipogloso, por el que bueno, pasa el nervio hipogloso o par número 12. Y finalmente el agujero más grande con diferencia es el foramen magno o agujero occipital, por el que pasan el bulbo con sus meninges debajo de la línea del occipital, pasa a ser médula, por lo que hablamos de transición bulbomedular. Por otro lado también pasan las arterias vertebrales, arterias espinales y las raíces ascendentes o raíces medulares del nervio espinal. Bueno, con esto terminamos la cara endocranial y nos vamos entonces a la cara exocranial, es decir, una vista inferior. Entonces, acá volvemos a ver el agujero occipital o foramen magno. Después si acercamos, acá también se ve acá agujero oval y agujero redondo menor. Después, acá también se ve el conducto pterigoideo o conducto ovidiano por el que pasan el nervio y los vasos del mismo nombre. Después, bueno, está el agujero rasgado anterior y rasgado posterior a esta altura. Después, por otro lado, también tenemos el agujero de entrada del conducto carotidio. Después el agujero estilomastoideo acá, entre la apófisis estiloides y la mastoides, por el que sale del cráneo el nervio facial. Y también, bueno, pasan los vasos estilomastoideos. Después el conducto auditivo externo, el agujero condilio posterior, por el que pasa la vena condilio posterior. Y por otro lado, el agujero condilio anterior, o dijimos conducto del hipogloso. Y finalmente el conducto palatino anterior, por el que pasan el nervio efenopalatino interno, o nervio nasopalatino, y la rama nasopalatina de la arteria efenopalatina, rama terminal de la maxilar interna. Y por último, entonces, el agujero palatino posterior, por el que pasan los ramos palatinos anteriores y medios, que son ramas del ganglio efenopalatino, y la arteria palatina superior o descendente, rama de la maxilar interna. Bien, con eso quedan terminados los agujeros de la base del cráneo. Espero se haya entendido. Estaré atento a cualquier duda o consulta. Saludos a todos.